Fui la moza de mi jefe, hasta que su esposa nos descubrió y todo cambió porque estaba embarazada. Nunca pensé que mi vida tomaría ese rumbo. Yo era una mujer sencilla, trabajadora de limpieza en una empresa grande, invisible para casi todos. Llegaba antes que nadie, me iba cuando ya no quedaba nadie, y aprendí a no llamar la atención. Mi trabajo era limpiar lo que otros ensuciaban y seguir adelante en silencio. No soñaba con lujos, solo con estabilidad y un poco de respeto. Él era mi jefe. Un hombre seguro, educado, siempre impecable. Al principio apenas cruzábamos palabras. Un saludo corto, una indicación, nada más. Pero con el tiempo empezó a notarme. Me preguntó mi nombre, luego cómo estaba, luego cosas más personales. Yo me sentía incómoda, pero también vista por primera vez en mucho tiempo. No era solo el poder que tenía, era la forma en que me hablaba. Como si mi opinión importara. La cercanía creció sin que me diera cuenta. Conversaciones fuera de horario, miradas que duraban más de lo debido, silencios cargados de algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Yo sabía que estaba casado. Lo sabía desde el inicio. Me repetía que no debía cruzar esa línea, que nada bueno podía salir de ahí. Pero también sabía que mi vida había sido dura y que nadie antes me había tratado con tanta atención. Cuando todo cambió, no fue de golpe. Fue un paso pequeño, luego otro. Una confianza mal colocada. Una decisión que parecía inofensiva. Me dije que sería algo pasajero, que no tendría consecuencias. No sabía que estaba entrando en una historia que me pondría en el centro de un escándalo, que me marcaría para siempre y que me obligaría a enfrentar el juicio de todos. Aún no entendía que el verdadero drama apenas estaba comenzando. Todo empezó con pequeños gestos que, en su momento, quise interpretar como simple amabilidad. Él era mi jefe, un hombre seguro, respetado por todos, siempre bien vestido y con una sonrisa que parecía tranquilizarlo todo. Yo era solo la trabajadora de limpieza, la que llegaba temprano y se iba cuando ya nadie miraba. Al principio apenas cruzábamos palabras, pero con el tiempo comenzó a saludarme por mi nombre, a preguntarme cómo estaba, a notar detalles que nadie más veía. Eso me hizo sentir visible, importante, algo que no estaba acostumbrada a sentir. Un día me encontró llorando en el almacén. No preguntó mucho, solo se quedó ahí, escuchando. Le conté de mis problemas, de lo difícil que era llegar a fin de mes, de lo sola que me sentía. Él me ofreció palabras de apoyo, luego ayuda, después cercanía. Yo sabía que estaba mal, que era peligroso, pero también sabía que necesitaba ese afecto como el aire. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas, hasta que una noche todo cruzó una línea imposible de borrar. La relación comenzó en secreto, miradas cómplices en los pasillos, mensajes ocultos, encuentros rápidos llenos de culpa y deseo. Él me decía que su matrimonio estaba roto, que dormían en habitaciones separadas, que yo lo hacía sentir vivo. Yo quería creerle. Me aferré a cada palabra porque me daba esperanza, aunque en el fondo sabía que estaba construyendo algo sobre mentiras. Vivía con miedo constante, pero también con una ilusión que me hacía olvidar mi realidad por momentos. Los meses pasaron y el peso del secreto se volvió más grande. Yo ya no dormía bien, me sentía cansada todo el tiempo. Cuando confirmé que estaba embarazada, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tenía miedo, pero también una extraña alegría. Pensé que, tal vez, eso nos daría una salida, una verdad. Cuando se lo dije, su rostro cambió. No gritó, no lloró, solo se quedó en silencio. Y en ese silencio entendí que lo peor aún estaba por venir. El ambiente en la oficina cambió por completo después de que su esposa nos descubrió. Ya no había miradas cómplices ni conversaciones a solas. Todo era silencio, tensión y pasos medidos. Yo intentaba seguir con mi trabajo como si nada hubiera pasado, pero por dentro me sentía rota. Cada vez que lo veía pasar por el pasillo, evitábamos cruzar miradas. Era como si aquello que nos había unido se hubiera convertido en un peso imposible de cargar. Días después, él me pidió hablar. No fue en su despacho, ni siquiera dentro del edificio. Nos encontramos afuera, bajo una lluvia fina que parecía acompañar mi ánimo. Me dijo que su matrimonio estaba al borde del colapso, que su esposa lo vigilaba, que no sabía qué hacer conmigo, ni con lo que estaba creciendo dentro de mí. Escucharlo hablar de mi embarazo como si fuera un problema logístico me dolió más que cualquier grito. Yo no necesitaba soluciones frías. Necesitaba apoyo, comprensión, una señal de que no estaba sola. Intenté ser fuerte, pero la realidad me golpeaba cada noche. Tenía miedo de perder mi trabajo, de quedarme sin ingresos, de criar a un hijo en medio del escándalo. La esposa de él comenzó a hacerme la vida imposible de formas sutiles pero crueles. Supervisiones innecesarias, comentarios hirientes disfrazados de educación, miradas llenas de desprecio. Yo bajaba la cabeza y seguía, porque sentía que no tenía derecho a exigir nada.
Con el paso de las semanas, entendí que estaba sola en esto. Él se fue apagando de mi vida, llamando cada vez menos, prometiendo cosas que nunca cumplía. Yo, en cambio, empecé a sentir una fuerza extraña. Por primera vez, pensé más en mí y en el bebé que en él. Tal vez el drama no era el final de mi historia, sino el comienzo de algo distinto, aunque aún no sabía cómo iba a enfrentarlo. Nada me preparó para el día en que todo explotó. Yo ya no podía ocultar mi embarazo. Mi cuerpo había cambiado y el miedo me acompañaba a cada paso. Él me había prometido que hablaría con su esposa, que asumiría su responsabilidad, pero los días pasaban y solo recibía excusas. Yo seguía limpiando oficinas, baños y pasillos, fingiendo que mi vida no se estaba cayendo a pedazos. Hasta que una tarde, mientras ordenaba su despacho, la puerta se abrió de golpe. Era ella. Su mirada fue directa a mi vientre, luego a mi rostro. No necesitó que yo dijera nada. En sus ojos vi el dolor, pero también una rabia que me heló la sangre. Empezó a gritar, a preguntarme desde cuándo, a insultarme, a llamarme cosas que todavía me duelen recordar. Yo intenté hablar, explicar, pero las palabras no salían. Él entró después, pálido, incapaz de sostener la situación que él mismo había creado. La humillación fue pública. Otros empleados escucharon los gritos. Yo, una simple trabajadora de limpieza, quedé expuesta como la amante embarazada del jefe. Ella me acusó de haberle arruinado la vida, de haberme metido donde no me correspondía. Nadie preguntó si yo había estado sola, vulnerable o enamorada. Para todos yo era la culpable. Ese mismo día me despidieron, sin explicaciones, sin indemnización, sin compasión. Él no me defendió. Bajó la mirada y guardó silencio. Fue entonces cuando entendí que nunca fui una prioridad, solo un error conveniente. Salí de ese lugar con lágrimas, con miedo y con una vida creciendo dentro de mí. Esa noche, mientras me abrazaba el vientre, juré que nadie volvería a humillarme así. Ya no podía darme el lujo de romperme. Tenía que ser fuerte, aunque me doliera todo. El día que todo terminó, entendí que el verdadero drama no era el escándalo, sino lo que yo decidía hacer después. La esposa de mi jefe me miró con un desprecio que todavía siento en la piel, pero también vi en sus ojos un dolor que no me pertenecía. Él intentó hablar, justificarse, prometer soluciones que llegaban demasiado tarde. Yo lo escuché en silencio, con una mano sobre mi vientre, sabiendo que ya no podía seguir siendo la sombra de nadie. Renuncié ese mismo día. Salí del edificio con la cabeza en alto, aunque por dentro me estuviera rompiendo. No me llevé disculpas ni promesas, solo la certeza de que mi vida ya no giraría alrededor de su culpa. Pasé noches enteras llorando, preguntándome cómo había permitido que la necesidad me confundiera con cariño, pero cada mañana me levanté por el mismo motivo, mi hijo. Empecé de nuevo. Busqué trabajo, estudié en las noches, aprendí a valerme por mí misma. No fue fácil, pero fue honesto. Cuando nació mi bebé, sentí que todo el ruido del pasado se apagaba. Ya no era la trabajadora invisible ni la mujer escondida. Era madre, era fuerte, era suficiente. Él volvió una vez más, arrepentido, queriendo reparar lo irreparable. Le dejé claro que la responsabilidad no era amor y que el perdón no siempre significa volver. Me fui sin rencor, con límites, porque entendí algo que nadie me enseñó. El drama no me definió, me despertó. Hoy limpio otras cosas, mis miedos, mis dudas, mis silencios. Y aunque mi historia comenzó entre secretos y vergüenza, terminó con dignidad. Porque a veces tocar fondo no es el final, es el impulso que necesitábamos para subir.